Vamos a leer ahora el capítulo 20. A propósito de magia ceremonial. Para completar lo que acaba de decirse sobre las ceremonias y sobre sus diferencias esenciales con los ritos, consideramos todavía un caso especial que hemos dejado de lado intencionalmente. Este caso es aquel donde se trata de ceremonias mágicas, entre comillas, eh, eh, enfatizado acá, ceremonias mágicas. Y aunque esté ciertamente fuera del tema principal de nuestro estudio, no creemos inútil tratarle con algún detalle, puesto que la magia es, como ya lo hemos dicho, lo que da lugar a una buena parte de los equívocos creados y mantenidos. Sobre el tema de la iniciación, bueno, esto a ver cómo lo dice. La magia es una ciencia tradicional, pero aquí dice, puesto que la magia es, como ya lo hemos dicho, lo que da lugar a una buena parte de los equívocos creados y mantenidos sobre el tema de la iniciación, por una muchedumbre de pseudoiniciados de todo género. Por lo demás, el término magia se aplica sin cesar hoy día, rebobinando. El término de magia se aplica sin cesar hoy día a diestro y siniestro a las cosas más diversas y, a veces, sin la menor relación con lo que designa realmente. Entonces, todo lo que parece más o menos raro, todo lo que se sale del ordinario o de lo que se ha convenido considerar como tal es mágico para algunos. Ya hemos señalado la aplicación que algunos hacen de este epíteto a la eficacia propia de los ritos, lo más frecuentemente, por lo demás, con la intención manifestada de negar su realidad. Entonces, algunos utilizan este anexo, este añadido de mágico a un rito, pero con un sentido un poco peyorativo y de negarle su realidad. Y a decir verdad, en el lenguaje vulgar, la palabra misma ha llegado a no tener apenas otro sentido que ese. Para otros, la magia toma el aspecto de una cosa más bien literaria, un poco a la manera en que se habla corrientemente también de la magia del estilo. Y es sobre todo a la poesía, o al menos a una cierta poesía, sino a toda indistintamente, a la que quieren atribuir ese carácter mágico. En este último caso hay una confusión quizás menos grosera, pero que importa tanto más disipar. Es exacto que la poesía, en sus orígenes y antes de que hubiera degenerado en simple literatura y en expresión, de una pura fantasía individual. Antes era algo completamente diferente, cuya noción puede vincularse en suma directamente a la de los mantras. Y aquí hace una llamada. Los libros sagrados, o al menos algunos de ellos, pueden ser poemas en este sentido, pero no lo son ciertamente en el sentido literario que pretenden los críticos modernos, que con eso quieren reducirlos también a un nivel puramente humano. Entonces sí, efectivamente la poesía tiene también un aspecto sagrado. Un buen ejemplo de eso podrían ser los diwan. En el Islam. A ver si conseguimos. Como yo lo entiendo, ¿no? A veces las traducciones en español no traen. No me interesa el ministro, me interesa. No lo consigo. El haiku japonés. Un poema breve de 17 sílabas escritas también tenía un sentido ese religioso, ¿no? En el budismo. Bien. Bien, no me voy a extenderlo. Vamos a ver si consigo una referencia. Creo que lo estoy poniendo mal entonces. D1, ¿qué significa? Sí, aquí se traduce como D1. Bueno, básicamente en la tradición sufí es una colección como de poemas, de cierta manera, pero bueno, lo podemos buscar luego.
la traducción exacta. Este, para no desviarnos demasiado con ese asunto de que la poesía tiene también un uso de enseñanza tradicional espiritual que intenta simbolizar algo, generalmente el uso de los ritmos y los números en las estrofas, etcétera, todo tiene su ciencia. Bien, entonces ya estamos hablando de cómo la palabra mágico o la magia, desde el punto de vista en que nos estamos haciendo este curso, es una ciencia tradicional en el que nos ubicamos. El punto de vista que nos ubicamos es una ciencia que tiene la aplicación de una serie de leyes, de correspondencias, etcétera, y que se ha querido usar la palabra magia ceremonial para aplicar esta ciencia tradicional, pero que esto es más un tema de los pseudo iniciados y que la palabra mágica, magia o mágico, etcétera, como epíteto, es decir, como añadido, para calificar algo modernamente, se hace como sentido de cosas que son como mágicas, nebulosas o fantasiosas. O en la magia del estilo, hace que no, aquí habla sobre cuando la gente dice, bueno, la poesía tiene su magia, ¿no? Tiene la magia del estilo, pero en ese sentido más de eh, atribuirle un carácter mágico, pero en el sentido de cómo afecta las emociones, el tema. Y bueno, Kierkegaard dice que es exacto que la poesía en sus orígenes era algo tradicional, sagrado, que no está reducido a una pura fantasía individual, y era algo completamente diferente cuya noción puede vincularse en suma directamente al tema de los mantras, como hemos hablado. Entonces, así pues, allí podía haber entonces realmente una poesía mágica, así como también una poesía destinada a producir efectos de un orden mucho más elevado, esa antigua poesía. Una segunda llamada. Los únicos vestigios de poesía mágica que se pueden encontrar todavía actualmente en Occidente forman parte de lo que nuestros contemporáneos han convenido llamar las supersticiones populares. En efecto, es en la brujería de los campos donde se encuentran sobre todo. Ah, bueno, curioso. Habría que buscar ejemplos de estas recitaciones, mm, posiblemente poéticas, que son supersticiones populares, que se convierten en brujería y por lo tanto es un vestigio de una especie de poesía mágica. Bien, pero desde que se habla al contrario de poesía profana, y en efecto es esta la que los modernos tienen en vista inevitablemente, puesto que inclusive cuando les ocurre encontrarse en presencia de la otra, no saben distinguirla de ella y creen que no se trata todavía más que de literatura, ya no pueden tratarse de nada de tal, como tampoco se diga lo que se diga, y esto es todavía otro uso del lenguaje de inspiración, en el único sentido verdadero de esta palabra, es decir, en el sentido propiamente superhumano. Entonces, esta parte la voy a volver a leer un poco para mí. Desde que se habla al contrario de poesía profana, y entendemos obviamente que los modernos solamente entienden esta y si se encuentran con la otra no la asocian, no, solamente consideran la profana, ya no puede tratarse de nada de tal, como tampoco se diga lo que se diga de inspiración. Bien, entonces, por más que una poesía esté muy bien hecha y que puede decir que el poeta tan inspirado, la palabra inspiración solamente la podemos entender en el sentido de revelación, de inspiración, de un sentido trascendental. La inspiración, el único sentido verdadero de esta palabra es el de propiamente superhumano. Entonces no contestamos, entiéndase bien, que la poesía profana, como cualquier expresión de ideas o de sentimientos, puede producir efectos psicológicos. Claro, esto es el arte profano, cualquier arte, el objetivo del arte se reduce a esto. Pero eso es otra cuestión, y precisamente no tiene absolutamente nada que ver con la magia. No obstante, hay que retener este punto, ya que en eso puede estar la fuente de una confusión que, en ese caso, sería simplemente correlativa de otro error que los modernos cometen frecuentemente también en cuanto a la naturaleza de la magia misma, y sobre el que vamos a tener que volver de nuevo a continuación. Hay que retener este punto. ¿Cuál punto entonces? Los efectos psicológicos del arte y de la poesía. Bien. Dicho eso, recordaremos que la magia es propiamente una ciencia. Se puede decir incluso que es una ciencia física, en el sentido física de la naturaleza, de physis, naturaleza, en el sentido etimológico de esta palabra, puesto que trata de las leyes y de la producción de algunos fenómenos, y por lo demás, como ya lo hemos indicado, es el carácter fenoménico de la magia el que interesa a algunos occidentales modernos, porque satisface sus tendencias experimentalistas. Sus tendencias experimentalistas.
Entonces, repitiendo, la magia es una ciencia en el sentido etimológico, puesto que se trata de leyes y la producción de algunos fenómenos. Bien. Solamente importa precisar que las fuerzas que intervienen aquí pertenecen al orden sutil. ¿Ok? Y no al orden corporal. Bien. Y es por eso por lo que sería completamente falso querer asimilar esta ciencia a la física tomada en el sentido restringido en el que la entienden los modernos. Este error se encuentra por lo demás también de hecho, puesto que algunos han creído poder referir los fenómenos mágicos a la electricidad o a radiaciones cualesquiera del mismo orden. Y sí, igual que el magnetismo, en fin, hubo una época donde el ocultismo es justamente eso, ese intento de vincular ciencias profanas y enfocadas únicamente en la naturaleza tangible y material a elementos de un orden más sutil. Pero bueno, aquí Guénon hace una importante apreciación, y eso es que es importante precisar que las fuerzas que intervienen aquí pertenecen al orden sutil y no al orden corporal, y recordando que el orden sutil es esa extensión menos grosera del mundo de este orden de realidad manifestado. ¿Cómo puedo? Vamos a pertenecen orden sutil y orden corporal sería la ciencia profana que todos conocemos, no hay que explicarlo mucho, pero la magia tiene sobre todo un efecto en el orden sutil, que es lo que no quiere precisar acá. Y seguramente en algún momento va a decir que, bueno, que efectivamente un efecto en el orden sutil puede tener un efecto en el orden corporal de una forma secundaria. Pero bueno, vamos a continuar. Este error se encuentra por lo demás también de hecho, puesto que algunos han creído poder referir los fenómenos mágicos a la electricidad o a radiaciones cualesquiera del mismo orden. Ahora bien, no sé en qué momento, a qué electricidad y magia, en qué momento, de que no sé cuál sería el ejemplo histórico específico. Pero bueno, si la magia tiene este carácter de ciencia, alguien se preguntará quizás cómo es posible que haya ritos mágicos, y es menester reconocer que eso debe ser en efecto bastante embarazoso para los modernos, dada la idea que se hacen de las ciencias. Entonces, allí donde ven ritos, piensan que se trata necesariamente de algo muy diferente, que casi siempre buscan identificar más o menos completamente con la religión. Pero digámoslo ya claramente, los ritos mágicos no tienen en realidad, en cuanto a su meta propia, ningún punto en común con los ritos religiosos, ni tampoco con los ritos iniciáticos, ni tampoco, entre paréntesis, y estaríamos incluso tentados de decir que con mayor razón todavía, cierro paréntesis, con los ritos iniciáticos, como querrían, por otro lado, los partidarios de algunas de las concepciones pseudo-iniciáticas que tienen curso en nuestra época, y sin embargo, aunque estén enteramente fuera de estas categorías, hay verdaderamente ritos mágicos. La explicación es muy simple en el fondo. ¿Por qué tiene que ser un rito? Bueno, justamente va a decir que es porque la magia tiene que obedecer a un orden. Y eso, vamos a ver cómo lo explico. La magia es una ciencia, como acabamos de decirlo, pero una ciencia tradicional. ¿Vale? Ahora bien, en todo lo que presenta este carácter, ya se trate de ciencias, de artes o de oficios, hay siempre o al menos desde que uno no se limita a estudios simplemente teóricos, algo que, si se comprende bien, debe ser considerado como constituyendo verdaderos ritos. Entonces, no solamente en la magia, que es una ciencia específica, sino en el arte, en el oficio, todo lo que es tradicional y sagrado tiene, eh, um, constituye, participa ritos. Y no hay lugar a sorprenderse de ello, ya que toda acción, cumplida según reglas tradicionales o según reglas de las leyes de la naturaleza, de estas realidades trascendentes y sagradas, de cualquier dominio que dependa, es realmente una acción ritual, así como ya lo hemos indicado precedentemente. Naturalmente, en cada caso, estos ritos deberán ser de un género especial, puesto que su técnica será forzosamente la apropiada a la meta particular a la que están destinados. Entonces son ritos, están conforme a un orden, siguen las reglas de los principios y de las reglas simbólicas de la correspondencia, aunque necesariamente su objetivo no sea necesariamente el iniciático, por ejemplo, que es el de trascender a una inteligencia profesional, sino a producir un fenómeno. O en el caso, por ejemplo, un ritual exotórico tiene su rito, tiene un objetivo de transmitir una influencia espiritual, pero no necesariamente
con un objetivo iniciático. Entonces, a ver, sí, que no se hace explicar bien acá, pero no es del todo sencillo de definir dónde empieza una cosa y termina otra. Lo importante aquí entender es que desde el punto de vista que nos estamos ubicando, eh, entendemos que el principio supremo o divino es el manifestador de toda la realidad y que todo lo que es tradicional busca un vínculo con esta revelación, busca un vínculo con esta inspiración, como Guénon bien lo dice, y que el conocimiento de estas leyes o estas reglas o la conformidad con este orden va a permitir la aplicación de diferentes ritos y cada rito va a tener un objetivo en específico. En el caso de un rito de la ciencia tradicional de la magia, es como dice Guénon, producir fenómenos en el orden sutil. Eso es lo que, en teoría, desde el punto de vista de Guénon está explicando para clarificar entonces este tema. Entonces, yo creo que las palabras aquí claves para entender todo es: los ritos deberán ser de un género especial. Tenemos diferentes géneros de ritos, puesto que su técnica será forzosamente la apropiada a la meta particular a la que están destinados. Pero es menester evitar cuidadosamente toda confusión y toda falsa asimilación, tal como la que hemos mencionado hace un momento. Y eso es tanto en lo que respecta a los ritos mismos, como en lo que respecta a los diferentes dominios a los que se refiere respectivamente, puesto que estas dos cosas son estrechamente solidarias. Entonces, hay que evitar toda confusión y asimilaciones en cuanto a los ritos, por un lado, son su propia categoría de acciones conforme al orden, que vivifican un símbolo, y a los diferentes dominios en los que estos ritos están operando. Y los ritos mágicos no son así nada más que una especie entre muchas, al mismo título que lo son, por ejemplo, los ritos médicos, que deben parecer también a los ojos de los modernos una cosa muy extraordinaria e incluso completamente incomprensible, pero cuya existencia en las civilizaciones tradicionales no es por eso un hecho menos incontestable. Los ritos médicos. Yo no recordaba esta referencia. Conviene recordar también que la magia es, entre las ciencias tradicionales, una de aquellas que pertenece al orden más inferior, ya que, bien entendido, aquí todo debe ser considerado como estrictamente jerarquizado según la naturaleza y su dominio propio. ¿A qué se refiere esta jerarquía? Bueno, básicamente se refiere al dominio en el cual se está actuando. Entonces tenemos el mundo físico, el mundo material o tangible, que es la física, la naturaleza como los físicos ya lo entienden. También existe la física como naturaleza del mundo manifestado. El mundo manifestado incluye más que el mundo tangible. Entonces, ¿cómo diferenciar esta palabra que se ha usado? Entonces hablemos del mundo material y luego hablemos del mundo manifestado. El mundo material forma parte del mundo manifestado, pero la manifestación incluye también el mundo sutil. Y ese orden de realidad requiere rituales para actuar en él, diferentes a lo que requiere, por ejemplo, un ritual que está buscando evocar una realidad espiritual que trasciende a lo manifestado. Entonces cada rito va a tener un dominio o un orden de acción. Y en algún momento que no habla, no sé si en este capítulo, de por ejemplo la teurgia, cuando intentamos trascender fenómenos del mundo sutil o actuar en el mundo sutil y estamos invocando la presencia, el actuar de un principio que es trascendente, entonces él hace la diferencia entre magia y teurgia. Pero bueno, no me voy a adelantar, sigamos con el capítulo y luego él aclarará eso a sus palabras y a su manera de entender el tema. Continuando, sin duda, es por eso por lo que, quizás más que toda otra ciencia, la magia está sujeta a muchas desviaciones y degeneraciones. Hay una llamada aquí, se puede ver el reino de la cantidad de los signos de los tiempos, capítulo 26 y 27. Ocurre a veces que toma un desarrollo fuera de toda proporción con su importancia real. Desarrollo que llega hasta asfixiar en cierto modo los conocimientos más altos y más dignos de interés. Y algunas civilizaciones antiguas han muerto por esta invasión de la magia, como la civilización moderna corre el riesgo de morir por la invasión de la ciencia profana, que, por lo demás, representa una desviación más grave todavía, puesto que la magia, a pesar de todo, es todavía un conocimiento tradicional. A veces también se sobrevive, por así decir, a sí misma, bajo el aspecto de vestigios más o menos informes e incomprendidos, pero todavía capaces de dar algunos resultados efectivos, y puede caer entonces hasta el nivel de la baja brujería, lo que es el caso más común y más difundido, o degeneran aún de alguna otra manera.
Bien, antes de continuar, que no hace mención de civilizaciones que han quedado por la magia. Un ejemplo clásico es egipcio, el Egipto antiguo, este enfrentamiento entre Moisés y los magos, y se conocía que la sociedad está dando en ese momento. Había escuelas de magia en el antiguo Egipto, y eso puede ser un ejemplo, una de las referencias a las cuales que nos está haciendo en cuanto a civilizaciones que le empezaron a dar una importancia a la magia preponderante, así como hoy día se le da una importancia preponderante al punto de vista material, físico, mecanicista y a la ciencia profana. Entonces sí, se entiende, sería interesante, sé que Sudán y estas antiguas civilizaciones de esa zona de Egipcio, Sudán, etcétera. Algún momento había escuchado que el tema de la magia fue bastante preponderante, pero habría que investigarlo, verificarlo y corroborar fuentes. Sin ir más lejos, continuamos. Entonces, a veces también esta magia se sobrevive, así decir, a sí misma, bajo el aspecto de vestigios más o menos informes e incomprendidos. Esta es como por ejemplo, la magia Wicca, de la magia de los campos. Digo Wicca por decir algo, pero es de esta brujería, estas fórmulas que se transmiten de forma matriarcal, que no es la Wicca moderna, sino la antigua brujería, sí, por así decirlo, pagana. De nuevo, este tema es otro que requeriría verificar fuentes y revisitar. Pero lo que dice Ganon es que la magia, cuando pierde su significado, como hablamos en el capítulo anterior de los ritos, se convierte en una supervivencia, algo superpuesto, sin tener su significado esencial. Eh, y queda bajo aspectos de vestigios más o menos informes e incomprendidos. Y es el caso un poquito de la tradición yoruba, y la palería y la santería, que su principio originalmente tenía una enseñanza espiritual, pero la magia se hizo tan preponderante, el desarrollo de efectos sutiles, que hoy día esto está reducido prácticamente a esta práctica, que es como una práctica mágica. Y se convierte entonces en una superstichería, en una tradición incompleta, degenerada e incomprendida por muchas personas que la practican. Em, de nuevo, eso habría que revisitarlo, ver la historia, verificar fuentes, pero estos ejemplos de magia que ahora es informe y comprendida todavía es capaz de dar algunos resultados efectivos y puede caer entonces hasta el nivel de la baja brujería, lo que es el caso más común y el más difundido, o de generar aún de alguna otra manera. Entonces, hasta aquí no hemos hablado de ceremonias, pero es justamente de eso de lo que vamos a hablar ahora, ya que constituyen el carácter propio de una de esas degeneraciones de la magia, hasta el punto de que está recibido de ella su denominación misma de magia ceremonial. ¿Vale? Entendiendo el capítulo anterior, todo lo que hacemos ceremonia, ya más o menos vamos que Genon va a hablar de toda esta pomposidad y añadidos y artilugios que se da a la magia, que realmente no tiene ninguna significancia en el ritual propio mágico. Y este término parece que hace un vínculo con los ocultistas de su época. Los ocultistas estarían ciertamente poco dispuestos a admitir que esta magia ceremonial, la única que conocen y que intentan practicar, no es más que una magia degenerada, y sin embargo es así. E incluso, sin querer asimilarle en modo alguno a la brujería, podríamos decir que está aún más degenerada que esta bajo algunos aspectos, aunque de otra manera. O sea, la magia ceremonial podría ser hasta más degenerada, alterada que la misma brujería. Interesante. Entendiendo que la brujería es ya algo que está transmitido y superviviente, completamente incomprendido. Bueno, continuando con la lectura. Nos explicaremos más claramente sobre esto. El brujo cumple algunos ritos y pronuncia algunas fórmulas, generalmente sin comprender su sentido, sino contentándose con repetir tan exactamente como es posible lo que le ha sido enseñado por aquellos que se lo han transmitido. Entre paréntesis. Esto es un punto particularmente importante de que se trata de algo que presenta un carácter tradicional, es decir, ha sido transmitido. Como puede comprenderse fácilmente por lo que hemos explicado precedentemente. Y estos ritos y estas fórmulas, que lo más frecuentemente no son sino restos, más o menos, ya. Y estos ritos y estas fórmulas, que lo más frecuentemente no son sino restos más o menos desfigurados de cosas muy antiguas y que no se acompañan ciertamente de ninguna ceremonia, por eso no tienen menos, en muchos casos, una eficacia cierta. Y se ha perdido además la enseñanza asociada a ese ritual antiguo. En el caso de esta brujo que repite cosas
que le han sido transmitidos, aunque ya no las entiende enteramente. Ahora, entre paréntesis, no vamos a hacer aquí ninguna distinción entre las intenciones benéficas o maléficas que puedan presidir su uso, puesto que se trata únicamente de la realidad de los efectos obtenidos. Por el contrario, el ocultista, que hace magia ceremonial, no obtiene generalmente ningún resultado serio de ella, por mucho cuidado que ponga en conformarse a una multitud de prescripciones minuciosas y complicadas que, por lo demás, no ha aprendido más que por el estudio de libros, y no por el hecho de una transmisión cualquiera. Puede que llegue a veces a ilusionarse, pero ese en un asunto muy diferente, y se podría decir que hay, entre las prácticas del brujo y las suyas, la misma diferencia que entre una cosa viva, aunque esté en un estado de decrepitud, y una cosa muerta. Esa falta de éxito del magista, puesto que, entre paréntesis, puesto que esta es la palabra de que los ocultistas se sirven preferentemente, estimándola sin duda más honorable y menos vulgar que la de mago, tiene una doble razón. Por una parte, en la medida en que todavía puede tratarse de ritos en parecido caso, los simula más bien que cumplirlos verdaderamente, puesto que le falta la transmisión que sería necesaria para vivificarlos, y a la que la simple intención no podría suplir de ninguna manera. Por otra parte, esos ritos están literalmente asfixiados bajo el formalismo vacío de la ceremonia, ya que, incapaz de discernir lo esencial de lo accidental, y entre paréntesis, y por lo demás, los libros a los que se remita estarán muy lejos de poder ayudarle en eso, ya que ordinariamente todo en ello está mezclado inextricablemente, quizás voluntariamente en algunos casos, involuntariamente en otros. El magista se dedicará naturalmente sobre todo al lado exterior, que más le toque y que es el más impresionante. Y es eso, en suma, lo que justifica el nombre mismo de la magia ceremonial. Y este tema de la magia ceremonial, a mí me viene a la cabeza Dogma y Ritual de Alphonse Louis Constant. Bueno, de alta magia, de Eliphas Levi. Muchas cosas de este libro de Dogma y Ritual se han popularizado en la cultura popular. Y yo creo que él es una de las personas que utiliza el término de magia ceremonial, si mal no recuerdo. Quizás estoy dando un ejemplo equivocado. Pero es lo que me viene a la cabeza más inmediatamente cuando Gano está hablando de esto. Si no, ¿quién? De su época él se refiere. Esto es un directo del libro. Sí, yo creo que él habla de esto. Ajá. Y bueno, Blavatsky, obviamente. Blavatsky abunda mucho más que la... No, esto es Frater Alastor. Este no es... ¿Quién escribió esto? Es como un comentarista de corregido. Pero bueno, no me voy a poner a enfocarme en estas literaturas. Este me suena tanto. Ahora quiero investigarlo rápidamente. ¿Seudónimo de quién? No dice. ¿Será Jan Angenberg? ¿Quién es Jan Angenberg? Sí, yo leí algunos libros de él, o por lo menos los he visto. Este lo leí, sí. Vale, no me voy a poner a investigar esto porque es irrelevante a lo que estamos hablando en este capítulo, pero bueno, de algunos ocultistas, magistas, etcétera. Se dedicará naturalmente sobre todo al lado exterior que más le toque, el más impresionante, y es eso, en suma, lo que justifica el nombre mismo de la magia ceremonial. Y bueno, estos libros de él, porque hay esta colección,
Sí tiene de todo, pero hay un libro de Titus Burckhardt sobre alquimia, que es justamente de esta colección. Y bueno, fue hace mucho tiempo ya que... solo quería hacer esa pequeña nota a pie de página. El magista se dedicará naturalmente sobre todo al lado exterior que más le toque y que el más impresionante. Y que es el más impresionante. Y es eso en suma lo que justifica el nombre mismo de la magia ceremonial. Es decir, busca impresionar la magia ceremonial. Es un tema simplemente accesorio y pomposo. Continuando. De hecho, la mayor parte de aquellos que se creen así hacer magia no hacen en realidad más que autosugestionarse pura y simplemente. Y lo más curioso que hay aquí es que las ceremonias llegan a imponerse, no solo a los espectadores, si los hay, sino a aquellos mismos que las cumplen. Y, cuando son sinceros, entre paréntesis, no vamos a ocuparnos más que de este caso, y no de aquel donde interviene el charlatanismo, son verdaderamente la manera de los niños engañados por su propio juego. Y no sé si ganó, hace aquí una mención al tema, pero bueno, también están estos shows mágicos, que simplemente es un show, ni siquiera llega a ser una ceremonia seria, simplemente entretenimiento, el ilusionismo, que sería la diferencia de la magia. Cuando se habla, él es una persona es mago, aplica la magia, realmente se dedica al arte de la predigitación, prestidigitación, a veces tengo problemas con las palabras. Son habilidades motrices finas que utilizan los artistas de escena en diferentes formas para entretener o manipular. Y esto sería algo muy diferente a rama de la magia. En fin, esto no tiene nada que ver con lo que, desde el punto de vista que estamos estudiando estos temas, con magia, sino con destreza, astucia para engañar. Y es un tema puramente de entretenimiento, sería un deterioro, e incluso yo creo que más lejano, porque aquí por lo menos hay una intención, por más, bueno, el de la charlatana de engañar y de los magos ceremoniales, el de intentar evocar o emular algo, así sea eh, intencionalmente, pero que no llega sino hacia la autosugestión, como que no menciona acá, dando estos ejemplos. Eh, con este objetivo de imponerse a los espectadores, entonces son como niños engañados por su propio juego. Finalmente, esos no obtienen pues y no pueden obtener más que efectos de orden exclusivamente psicológico, es decir, de la misma naturaleza que los que producen las ceremonias en general y que por lo demás, en el fondo, son toda la razón de ser de estas. Y también del arte, porque nos dijo, mantengamos en mente el tema del efecto psicológico que tiene, por ejemplo, la poesía y el arte, y por lo tanto la ceremonia y el entretenimiento, y todo esto siempre queda como en el orden psicológico. Pero incluso si han permanecido suficientemente conscientes de lo que pasa en ellos y alrededor de ellos como para darse cuenta de que todo se reduce a eso, están muy lejos de sospechar que, si ellos así, eso no se debe más que a su incapacidad y a su ignorancia. Entonces se ingenian en edificar teorías de acuerdo con las concepciones más modernas y con ello incorporan directamente de grado o por la fuerza las de la ciencia oficial misma, para explicar que la magia y sus efectos dependen enteramente del dominio psicológico, como otros lo hacen también para los ritos en general. Lo desafortunado es que aquellos de lo que hablan no es magia, desde el punto de vista de la cual semejantes efectos son perfectamente nulos e inexistentes, y que al confundir los ritos con las ceremonias confunden también la realidad con lo que no es más que una caricatura o una parodia suya. Entonces, gente, sería bueno un ejemplo, pero imagino que muchas personas que practican ocultismo y dicen, bueno, es que este efecto psicológico produce este efecto y tienen en este dominio toda su explicación y llegan hasta allá. Em, entonces, que dice que no, habla de que esto no es magia y que el punto de vista de la cual semejantes efectos son perfectamente nulos e inexistentes y que al confundir los ritos con la ceremonia, confunden también la realidad con lo que no es más que una caricatura, una parodia suya. Si los magistas mismos están en eso, ¿cómo sorprenderse de que semejantes confusiones tengan curso entre el gran público? Entonces, bueno, este tema aquí es básicamente el error de usar la ciencia oficial, entre paréntesis, o la ciencia profana moderna para explicar la magia y sus efectos. Así lo estoy entendiendo yo, que dependen enteramente del dominio psicológico. Como otros lo hacen también por los ritos en general, es decir, que reducen los ritos a un efecto también psicológico. Y que nos dice que esto es un error y que confunden la realidad con lo que no es más que una caricatura o una parodia. Estas precisiones bastarán, por una parte, para vincular el caso de las ceremonias mágicas a la que hemos dicho primeramente de las ceremonias en general. Y, por otra,
para mostrar de dónde provienen algunos de los principales errores modernos concernientes a la magia. Ciertamente, hacer magia, aunque sea de la manera más auténtica posible, no es una ocupación que nos parezca muy digna de interés en sí misma. Pero debemos reconocer todavía que es una ciencia cuyos resultados, lo que se piense de su valor, son tan reales en su orden como los de cualquier otra ciencia, y no tienen nada en común con ilusiones y delirios psicológicos. Es menester al menos saber determinar la verdadera naturaleza de cada cosa y situarla en el lugar que le conviene. Pero justamente es eso aquello para lo que la mayor parte de nuestros contemporáneos se muestran completamente incapaces y lo que hemos llamado ya el psicologismo, es decir, esa tendencia a reducirlo todo a interpretaciones psicológicas o reducirlo todo al humano. De lo que tenemos aquí un ejemplo muy explícito. No es, entre las manifestaciones características de su mentalidad, una de las menos singulares ni de las menos significativas. Por lo demás, en el fondo, no es más que una de las formas más recientes que haya tomado el humanismo, es decir, la tendencia más generalmente del espíritu moderno a pretender reducirlo todo a elementos puramente humanos. Entonces, está bien, vamos a actualizar humanismo, reducir todo a lo humano, y psicologismo, reducir todo a lo psicológico. Con eso terminamos el capítulo sobre magia ceremonial. Y el próximo capítulo es de los pretendidos poderes psíquicos. Yo no recuerdo si este capítulo u otro, cuando habla un poco sobre el tema de la magia, este caso de cuando el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fue víctima de un encantamiento mágico, un ritual mágico. Eh, en este caso, creo que hay que luego distingue bien entre la palabra encantamiento y magia y encantamiento. Yo creo que es en ese capítulo donde lo menciona y ya lo estudiaremos en su momento. Pero cuando está hablando de los efectos, realmente, creo que él hace en esa llamada, dice que si el profeta Muhammad mismo, Sallallahu Alaihi Wasallam, fue víctima de una magia que puede quedar para el resto de las personas, lo cual deja fuera de discusión que se piense lo que se piense de su valor. Los efectos son tan reales en su orden como los de cualquier otra ciencia y no tienen nada en común con ilusiones y delirios psicológicos. Y eso es me vino a la mente esa anécdota. Y bueno, el final del capítulo es justamente ese recordatorio de evitar siempre posicionarse en un extremo psicologismo o humanismo y entender que hay muchas cosas que trascienden justamente este orden, y por eso nos posicionamos desde ese punto de vista para intentar entenderlas con un punto fresco, entender estas cosas desde un orden de los principios, y con esa noción el próximo capítulo 21 es sobre los pretendidos poderes psíquicos. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura, espero que me acompañen en una próxima. Hasta la próxima.